Las ramas de los árboles que aún no habían cedido ante la gravedad danzaban en siniestra coreografía orquestada por el viento. Sus sombras proyectadas sobre la tierra y las rocas simulaban las alargadas garras de la muerte, acercándose cada vez más, como intentando alcanzar a un hombre que corría poseído por el miedo y la desesperación. Su respiración agitada era la forma en la que el cuerpo le avisaba que era necesario un descanso, pero no importaba lo fuerte que necesitaba para inhalar o lo fácil que parecía exhalar, perdiendo más aire de lo que recogía. Su corazón parecía encogerse con cada latido, esforzándose por impulsar sangre que no parecía llegar a todo su cuerpo. Sus piernas resultaban las más perjudicadas. Su afán de seguir en movimiento era tal que no le importó tropezar con una raíz, cayendo abruptamente. Él siguió moviéndose, gateando. Sin embargo, no se percató que pequeñas piedras, ramas e incluso insectos lastimaban sus ennegrecidas manos y sus rodillas, las cuales empezaban a notarse entre las rasgaduras de la tela de sus pantalones. Olvidándose del dolor, o mejor dicho, aguantando todo lo que pudo, llegó hasta un gran árbol, el cual le sirvió de escondite temporal. El tronco de aquel árbol se erguía imponente a pesar de la penumbra nocturna de aquel bosque. Sus ramas más altas apenas se alcanzaban a ver debido a su altura y su tronco de gruesa corteza oscura. Era hueco, o al menos tenía una grieta o abertura en un lado. Esa abertura era lo suficientemente amplia como para que el cansado hombre pudiera entrar sentado y descansar, al menos unos minutos. Una vez dentro, quiso acurrucarse, pero sus piernas estaban tan cansadas que tenerlas flexionadas le provocaban calambres, así que tuvo que abandonar esa idea. Al final pudo acomodarse con las piernas estiradas y el hombre volvió a sentir su cuerpo. Sus oídos podían captar el sonido de su propia sangre recorrer sus venas y arterias. Sentía cómo los músculos de sus piernas palpitaban, recriminando el brutal esfuerzo al que fueron obligados hasta hacía pocos minutos. Lentamente su respiración fue normalizándose. No del todo, pues esa sensación de estar siendo observado se mantenía latente, pero lo suficiente para dejarse llevar por el cansancio y el sueño. Cuando sea grande, me casaré con papá. Se escuchó la inocente voz de una pequeña niña de bellos ojos azules. Mi amor, tú te casarás con el hombre de quien te enamores cuando seas mayor. Un hombre bueno, guapo e inteligente. Le respondió una mujer quien se acercó y la cargó, dándole un beso en la mejilla mientras sonreía. Pero mami, yo amo mucho a papi. Aquel ruido hizo que el hombre despertara con un sobresalto. Abrió los ojos muy grandes e intentó distinguir algo entre las sombras, pero su búsqueda no dio resultado alguno. Su respiración comenzó a agitarse por ese natural temor a lo desconocido, aumentado porque él sabía que se escondía. Su desconocimiento se basaba en lo que eso era capaz de hacer. Ahí estaba de nuevo. Esta vez fueron dos crujidos y se oyeron un poquito más fuertes. Lo estaba buscando. Se estaba acercando. El hombre se encogió dentro de su escondite, abrazó sus piernas en un impulso a riesgo de sufrir algún calambre. En un instante, olvidó los últimos 15 o 18 años en los que había negado la existencia de una divinidad y comenzó a rezar. Rezó toda oración que no había olvidado con la intención de ser protegido, de ser encontrado, y rogó que, si era necesario, ningún calambre le impidiera escapar. Cada sonido era más fuerte que el anterior. En cualquier momento podría saltar frente a él y terminar esa persecución. El perseguido sudaba frío. La piel, apergaminada, de su rostro parecía tensarse, y sus manos, entrelazadas en posición de oración, se separaron como dos jóvenes enamorados cuando son encontrados por sus padres dándose un beso inocente. Se oyó el crujido más fuerte. Estaba ahí. Todo parecía terminarse en ese momento. Después, silencio. Pasaron 2 segundos, luego 5, que pronto se hicieron 10, y más tarde 30. Cada segundo se sentía como el último, y esa sensación aumentaba cada vez que no lo era. El hombre no se movió para nada del lugar en el que se encontraba. Su respiración se había detenido como un acto reflejo de supervivencia. Si como el simple hecho de respirar le diera a eso su posición exacta. Por fin su cuerpo se relajó, luego de unos 5 minutos de tensa espera por algo que no llegó. Se permitió respirar hondo y darse ánimos a sí mismo, diciéndose que no faltaba mucho para el amanecer,
y ya con la luz del día tendría mejores oportunidades para salvarse. Suspiró algo aliviado. Relajó los músculos de los brazos y estiró las piernas. Sus párpados se volvieron a cerrar tras recuperarse del susto. ¿Papi? Apareció una muchachita de no más de 14 años frente a él. Te presento a Phil. Estamos saliendo, dijo con voz tímida. La vista del hombre se posó en la imagen de un chico delgado y más alto que el adolescente, de cabellos teñidos de azul y recortados de una manera muy rara. Pero Cindy, regañó con un tono preocupado una voz femenina. ¿Cuántos años tiene tu amigo? 17. Bastó esa respuesta, por parte del mentado Phil, para que el hombre se abalanzara contra el muchacho. ¡Ernest! Gritó la madre. ¡Papá! Chilló la hija, jaloneando a su padre de un brazo, tratando de lograr que soltara el cuello de su enamorado. Shh. Algo se arrastraba. Ese sonido trajo a la realidad al cansado Ernest, quien no se resistió a despertar y abrió los ojos. El negro manto nocturno aún estaba tendido sobre la bóveda celeste. Esta vez no se quedó quieto. Se incorporó lentamente y con un poco de dificultad por el espacio limitado con el que contaba y miró fuera del tronco. No vio nada ni a nadie. Quizá fue el viento que arrastró algunas hojas o una rama. Pensó en un vano intento por ser positivo, con la única excusa de que una fría brisa volvía a soplar. No pudo engañarse. Sabía que, sea lo que fuera, lo que escuchó no era solo el viento jugando. Intentó salir de su escondite y continuar su periplo sin un norte fijo, pero su cuerpo estaba muy cansado y no le respondía como él quería. De aquella bata de laboratorio que originalmente fue blanca y ahora presentaba matices de grises, marrones y negros, sacó una fotografía pequeña. Él había mandado a plastificar y de esa manera no había riesgo de que se estropeara. Era una foto familiar. Aparecían él, su esposa e hija. Perdónenme, dijo llorando desconsoladamente, sin desviar la mirada de la fotografía. Sus ojos se aguaron y las lágrimas escaparon veloces, dejando un surco en su rostro sucio por el barro, formado por la tierra y su propio sudor. Con sus sucias manos secó el sudor de su frente y con las mangas de su bata limpió las lágrimas de su rostro. Volvió a su posición inicial, sentado dentro de aquella gran grieta en el árbol y entre recuerdos, la culpa y la depresión que ahora lo acompañaban, cerró los ojos con la fotografía aún sujeta fuertemente entre sus manos. Cuando sea grande, me casaré con papá. Volvió a resonar la infantil voz de su hija. Mi papá es el mejor. Esta vez, la voz era de un adolescente. Todo se volvió negro. Silencio total. Lo consiguió, doctor. Lo felicitó un muchacho de alborotados cabellos ondulados. ¿Acaso lo dudabas? Decía Ernest con aires de superioridad. Aquella escena que recordaba como su laboratorio, aquel impoluto recinto de paredes blancas y permanente olor a desinfectante y antibióticos, se desvaneció como una voluta de humo. Su cerebro lo castigaba, lo torturaba trayendo al presente aquellos recuerdos tan dolorosos. Todo aquello que tuvo y como su máximo logro se volvía contra suya. Ernest abrió los ojos. El bosque había adquirido un tono azulado. La oscuridad había retrocedido y las primeras luces se elevaban en un horizonte que el hombre solo podía imaginar. Con dificultad se incorporó nuevamente. Sus manos le temblaban y sus piernas aún amenazaban con acalambrarse en cualquier momento. Como pudo, se sostuvo y pudo salir del tronco. Sus piernas ya respondían mejor y con eso le bastaba. Nuevamente aquel sonido que lo mantuvo despertando de rato en rato, aquel ruido que aun si salía con vida jamás se quitaría de la cabeza, no importaba lo lejos que huyera, lo lejos que se mantuviera de bosques, parques y demás, ese ruido ya estaba grabado en su mente. El hombre se sobresaltó, su cabeza apuntaba a un lado y después al otro, y sus ojos buscaban la imagen de aquello que lo perseguía. ¿Dónde? 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 La desesperación de Ernest lo hacía mover la cabeza y los ojos muy rápido, pero el pánico le impedía dar siquiera un paso para huir. ¿Dónde? ¿Dónde mierda estás? Exclamó por fin en un arranque de valor, o quizá por la desesperación de no ver a lo que debía enfrentarse. El silencio fue su respuesta. Ernest quiso correr, pero algo no se lo permitía. Quizá el miedo, quizá la culpa, quizá ese impulso que todo padre tiene de ayudar a sus hijos. Cindy,
Se escuchó como un chillido que escapó de sus labios. Ese último crujido por fin delató la presencia de aquello, y los ojos del hombre viajaron veloces al encuentro de la imagen que atormentaba al hombre desde hacía varias horas. El rostro de Ernest se desfiguró de horror al verla trepada, cabeza abajo, en aquel tronco como si se tratara de una araña. Su piel desnuda y de un tono gris casi azulado no ayudaba para nada a aminorar el impacto de ver aquel cuerpecito de un adolescente como si fuera un enviado del mismo Averno. De ojos opacos, sin brillo, con un corte que recorría toda la circunferencia de su cráneo a la altura de su frente y otro corte que iba desde la base del cuello hasta el bajo vientre. El hombre retrocedió un paso, pero su hija, o lo que en vida fuera su hija, bajó un poco por aquel tronco, usando sus manos y piernas para sujetarse. Es mi culpa. Una lágrima escapó y resbaló por su mejilla. Su voz estaba quebrada. No solo era el miedo que se escuchaba, la culpa, el cansancio, el dolor y los recuerdos que se iban llegando a su mente como flashes violentos que terminaban arremolinándose en su garganta y lo ahogaban. Un sonido gutural salió de la boca de aquel ente. Ya no podía hablar. Su maltrecho cerebro, muerto por varias semanas, pero reanimado no hacía más de un día, trataba de dirigir el cuerpo como lo había hecho por 17 años, aunque ya no era capaz de hacerlo tan bien como antes. Sin embargo, el instinto de supervivencia aún estaba activo y era lo que motivaba a seguir en movimiento. Necesitaba comer. Ernest intentó correr, pero su perseguidora fue más rápida. Con movimientos erráticos de robot como los que se usaban en las viejas películas de ciencia ficción, terminó de bajar del árbol y además logró ponerse enfrente, bloqueándole el paso a su padre, provocando el retroceso de este último nuevamente. Teniéndola más cerca, Ernest podía escuchar con más nitidez aquellos sonidos que provenían de la garganta de Cindy. Sonaba como si no pudiera inhalar por más que se esforzara por atraer algo de oxígeno a aquellos pulmones que parecían ya no funcionar. Tras unos segundos de tensa quietud por parte de ambos seres en aquel bosque, en el que solo los árboles, la tierra y algunas piedras eran testigos, la niña comenzó a moverse lentamente, y como si se tratase de un baile ensayado previamente, el científico retrocedió a la par. Cada paso que ella daba, otro paso, era dado por el hombre, y entre paso y paso una pausa de varios segundos caía como plomo, afectando mucho más a Ernest hasta el punto de no saber si caería primero a manos de su hija o de la locura. Cindy, o quien fuera Cindy, levantó las manos de la tierra y se incorporó. Solo la imagen de verla moverse podía provocar en cualquiera un sentimiento de horror. El sonido de sus articulaciones al doblarse o estirarse eran como pequeñas explosiones. En ese momento el hombre pensó que quizá no eran ramitas rompiéndose lo que escuchó durante toda la noche, sino el sonido que ella hacía al moverse. ¡Aléjate!, bramó el científico en tono amenazante. La chica pareció recordarlo al acercarse más a él. Sus labios se arquearon en una gran sonrisa, separándose para revelar dos hileras de dientes completamente rojos, teñidos así por la sangre y las vísceras de sus anteriores víctimas. Un jovenzuelo estudiante de medicina que trabajaba como asistente de Ernest, que no desaprovechó la oportunidad de satisfacer un fetiche con el cadáver de la hija de su jefe, pagando con su carne y sangre, y su madre, cuyo único error fue el bajar al laboratorio movida por la curiosidad de saber si su marido había progresado en su intención por revivir a su única hija. Ernest sintió una pequeña luz de esperanza al momento de ver aquel gesto, y por un milisegundo la idea que podría salvarse inundó su cabeza, aunque no contó con algo. Esa mórbida sonrisa se amplió más. La mandíbula inferior bajó separando las hileras de dientes para cerrarse un segundo después sobre la muñeca del hombre que le dio vida 2 veces. Un grito emergió de lo más profundo de Ernest, al mismo tiempo que un geyser de sangre manaba de la herida que le había provocado. Un golpe seco y estruendoso se cerró sobre el rostro de Cindy, pero no se inmutó. Fueron necesarios 2 y hasta 3 puñetazos más para que la chica liberara el brazo del científico. Fue el momento para el contraataque. Ernest tomó aire y, olvidándose por un segundo del dolor en la muñeca y del recuerdo de su hija, corrió y asestó un puntapié en el vientre de su enemigo. Sí, ahora eso era su enemigo. De eso se había convencido Ernest. Ya no era su hija y nunca lo sería. No importa lo que hiciera ni cuánto avanzara la tecnología. Eso estaba retorciéndose en la tierra por el golpe recibido. Aparentemente su sistema nervioso no estaba del todo atrofiado.
Aún podía sentir dolor. Sin embargo, torturar no era un plan viable. No le quedaba mucha energía, y luego de acabar con esa amenaza, tenía que salir de aquel lugar, así que debía acabar con ella rápidamente. Con un último esfuerzo y una confianza algo recuperada, se acercó a la chica y retrocedió una de las piernas, elevándola para asestar una potente patada directa a la cabeza. La esperanza se desvaneció y el dolor emergió cuando, al patear la cabeza de aquel ente, vio cómo caía en una trampa. Una poderosa mordida apresó la pierna atacante y ese fue el inicio. Unas manos que ahora eran garras se clavaron en la piel de Ernest, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera sobre sus espaldas. Los gritos duraron pocos minutos para dejar paso a aquel silencio al que se había acostumbrado el bosque desde hacía años.